8 de la mañana con 36 minutos, 8 con 36 minutos. Saludamos ya a nuestro tercer invitado. Se trata del economista Osvaldo Landázuri, empresario y analista económico que ya está con nosotros. ¿Cómo está, economista? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hay sectores que ya, una vez que el presidente de la República ha anunciado el incremento al salario básico unificado de $25, hay sectores que dicen que es necesario y oportuno que el Ecuador establezca un salario básico diferenciado para los diferentes sectores de la economía en lugar del actual salario básico unificado, y a partir del cual se fijan salarios mínimos en 22 comisiones sectoriales. Los trabajadores califican de positivo el incremento, pero dicen que no es suficiente. ¿Cómo evalúa usted este anuncio del presidente de la República de subir $25 al salario básico unificado, cumpliendo parcialmente su oferta de campaña? La reacción tibia que ha tenido el sector empresarial, que dice que no se le ha consultado este incremento, pero más allá de eso no ha dicho mayor cosa, y la advertencia de que esta decisión va a generar mayor desempleo o una restricción en cuanto a la contratación de personal. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Un saludo, Alexis. Gracias por la invitación. No es simple el asunto. Yo creo que siempre será polémico hablar del salario mínimo, y en esa línea pues hay que tratar de ser lo más objetivos posible. Es decir, entender cuándo llega el momento de ver si es que el sector trabajador tiene que ajustar sus ingresos, y por otro lado, entender también cuál es el momento en que está atravesando una economía. Con eso dicho, pues el ejemplo más emblemático de este cambio de visión respecto a cómo manejar los salarios, yo lo retrocedería a la década de los 30, cuando la Gran Depresión golpeaba a Estados Unidos, y entonces el nuevo trato de Roosevelt trataba de poner plata en el bolsillo de los ciudadanos. Pero entendamos bien qué pasó en ese momento. En ese momento lo que pasó es que el tipo de cambio, si cabe el término, o el patrón oro dominaba la humanidad, y por lo tanto todo era muy rígido. Y lo que veía Roosevelt, lo que veía Keynes en ese momento, son temas complicados, pero van a ver a dónde llego. Es que probablemente el gobierno sí pueda hacer mucho más respecto a la macroeconomía. Nace la macroeconomía, y es entonces cuando a partir de los años 90 se desgasta este modelo y empezamos el neoliberalismo con los resultados que ya América Latina los ha vivido. Con esto dicho, pues, ¿qué tendría que pasar para que usted aumente el salario? Esa es la primera pregunta. Para ello, pues, debería pasar que usted tenga una inflación que sea alta, es decir, una inflación que sea importante. Por otro lado, que la productividad de los asalariados realmente sea importante o haya crecido en los últimos meses y años. Y por otro lado, que la economía del país esté en una curva tal que convenga hacer este ejercicio. ¿Cuál sería esa curva? Pues esa curva tendría que ver con el crecimiento económico, es decir, por ejemplo, si usted está creciendo o si está usted empantanado en un gran problema, pero tiene varias personas que están trabajando en la situación formal, eso no pasa en el país. Entonces, con esto dicho, pues al haber analizado este panorama, usted se da cuenta que lamentablemente desde la técnica no era oportuno subir el salario. Es decir, hoy lo que nosotros tenemos es que les está favoreciendo apenas el 30% de la población económicamente activa. Y entonces lo otro que llama muchísimo la atención es la inconsistencia del gobierno a la hora de tomar decisiones, porque además se combina este aumento salarial con impuestos patrimoniales. Entonces, probablemente, y contra toda lógica, eso sí sea lo más progresista que el Ecuador haya vivido desde hace más de 20 años. Pero si aparte de eso usted le suma los acuerdos comerciales, probablemente sí la receta es absolutamente explosiva. Y cuando un trabajador le responde al empleador diciendo, bueno, tal como pasó en el nuevo trato de Roosevelt, el poner más plata en el bolsillo de los ciudadanos hace que compremos sus productos. En el otro caso, en el caso ecuatoriano, lo que va a pasar es que usted le pone más plata en el bolsillo de los apenas tres, y van a comprar productos chinos, productos mexicanos, productos peruanos, productos colombianos. ¿Por qué? Porque el competidor ecuatoriano está sin poder competir. Para que tengamos una idea, estimados amigos, nosotros estamos ya punteando los salarios de América Latina, lo cual parecería una buena noticia si es que el Ecuador fuera productivo, si el Ecuador fuera competitivo, pero no lo es. No lo es, y por lo tanto teníamos que haber hecho un ajuste para entender
cómo usted más bien les trae a más personas al sector formal. Y con eso dicho y atendiendo su introducción, pues ya existen diferencias dependiendo del tipo de trabajo que tenemos en el Ecuador, pero todas se basan en un salario mínimo. Entonces usted tiene un sueldo que es para una persona que, por ejemplo, hace trabajos de soldadura, otros para el que hace trabajo de enderezado y cosas de ese estilo. Entonces yo lo que creo es que en resumen nos tocaría ponernos de acuerdo como ecuatorianos para ver cómo trabajamos en un proceso de incluir más gente en el desarrollo y eso es lo complicado. ¿Cómo le va, economista? Qué gusto saludarle. A ver, una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención y creo que también debería ser parte del análisis bastante técnico que usted lo ha hecho porque incluyó lo de la crisis de los 30 y demás en los Estados Unidos, que digamos es un ejemplo interesante para ver cómo se puede dinamizar la economía, aunque en tiempos diferentes. Pero acá está de por medio también lo político. Y esta decisión el presidente la adopta justamente cuando venían haciéndose públicas varias encuestas que hablaban de unas caídas estrepitosas en popularidad, en credibilidad y demás, ¿no? Entonces, incumplimiento con el tema de los diálogos con la CONAI, incumplimiento con los arroceros, con los transportistas, incumplimiento con esto, con lo otro y de tales, y de pronto viene el presidente y dice, yo les ofrecí un salario de $500, entonces les voy a cumplir parcialmente este ofrecimiento y voy a subir 25 en este año, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacer además para que este tema del ajuste salarial no se convierte en una herramienta política o politiquera cada diciembre? Esa es una excelente pregunta y es realmente complicado, es decir, no estamos viendo una versión racional de cómo administrar un país y eso es muy delicado, porque además este es solo el comienzo, es decir, lo que va a pasar, estimados amigos, es que muchas empresas tienen el impacto, por ejemplo, de, yo qué sé, una empresa grande o mediana que tiene 100 personas, pues es más o menos unos $30,000, $35,000 al año. ¿Qué es lo que van a hacer algunos empresarios? Yo me imagino es que dirán, bueno, ¿cómo ajusto esos costos? Y esos costos los va a ajustar despidiendo gente en muchos casos. Entonces, lo que dice Alexis es correcto, es decir, es una visión política de un candidato populista, ¿no? Y es un candidato populista que además tiene mucha habilidad para deshacer lo que dijo, es decir, no tiene ningún empacho en decir yo no dije y por lo tanto al día siguiente cambia la historia. Entonces, pues, lo que sucede, estimados amigos, es que yo que me formé en el extranjero veía que la discusión de los salarios mínimos y todo era bastante técnica casi siempre, es decir, como que no se aleja de la política cuando tenemos instituciones que son más robustas y son las que marcan los indicadores económicos. El ejemplo de aquello más, quizás más emblemático es la Reserva Federal en Estados Unidos. Es decir, por más que Trump se paraba de cabeza para que su popularidad suba, diciendo que las tasas no deben aumentar para enfriar la economía, pues la Reserva Federal subió las tasas de interés. Entonces, eso es lo que yo veo que pasa en otros países, Alexis. Es decir, con instituciones más fuertes, lo que sucede es que al final el ejercicio resulta muy técnico, se usa la inflación, se usa esto otro, y sale un resultado. Y ese resultado es el que es, y como que ya nadie le discute. Y entonces las discusiones suelen estar enmarcadas en otro tipo de cosas, por ejemplo, en flexibilización, en horas, en ese tipo. Flexibilización no me refiero en este ejemplo al código tema laboral, pero me refiero más al ejercicio de trabajar en los diferentes países. Pero yo creo que en la medida en la que tenemos instituciones más fuertes, estas decisiones se hacen menos políticas. Y bueno, ahora, la política siempre es una hermana siamesa de la economía. Así apareció la economía nace de la política. Entonces, lo mejor es aislar estos procesos y también que la gente no sea boba, ¿no? Es decir, que yo creo que no lo son. En gran medida se dan cuenta que este candidato, pues este candidato que ahora es presidente está buscando de cierta manera recomponer su imagen, pero no arregla en nada el problema de fondo, es decir, no vamos a ver, si no me equivoco, no vamos a poder ver el próximo año un crecimiento más allá del 2,5%, por lo tanto, no más empleo o menos desempleo al menos. Y también con esto ustedes, amigos, recordarán lo que yo les decía del Ministerio de Trabajo en estas actuales condiciones, y eso acaba lamentablemente de confirmar lo que yo mencioné hace algunas semanas cuando ustedes me entrevistaron.
Yo decía que no veía los perfiles adecuados y se comprueba, es decir, ¿cómo entienden ustedes que luego de una discusión, una pérdida de tiempo tan grande entre trabajadores y empleadores, el ministro de Trabajo sea un mero espectador de la decisión y pues que no diga absolutamente nada? Es decir, realmente estamos ahora frente a una versión centralizada de poder que realmente me parece absolutamente peligrosa. Economista Landazuri, el presidente ha dicho que al sector empresarial, para tranquilizarle, que tiene que hacer un mayor esfuerzo, dijo el presidente, y que tras este incremento de $25 los empresarios recibirán compensaciones. Dijo que ya se vienen tratados de libre comercio, que va a haber reducción de las tasas de interés, entre otras compensaciones. Esas compensaciones van a cumplir con ese concepto de equilibrar, digamos, las finanzas de los empresarios que van a tener que asumir este incremento salarial que no beneficia a todo el mundo, sino a quienes ganan los $400 actualmente. O sea, es realmente un horror. Yo no he visto un desconocimiento tan grande desde hace varios años, ¿no? Es decir, que uno le pueda compensar al sector empresarial con acuerdos comerciales es una barbaridad. Claramente venida de un perfil de la banca, es decir, de alguien que no ha transformado, que no ha hecho industria, por supuesto, que tiene otro tipo de habilidades relacionadas con las finanzas. Pero si decir que usted le va a compensar con un acuerdo comercial al empresario es un absurdo, porque lo que va a pasar ahí es lo que yo mencionaba hace unos segundos, es decir, usted va a tener productos colombianos con la mitad de sueldo, con menos, y van a estar inundando el mercado. Entonces el trabajador que está contento porque ahora tiene más plata en el bolsillo y que supuestamente va a comprar más productos fabricados por los empresarios o por él mismo, está equivocado, porque lo que va a pasar es que va a comprar más productos chinos, más productos peruanos, más productos mexicanos. Entonces es una barbaridad que yo realmente no la logro entender cómo pueden imaginar así la economía. Lo que debería pasar ahora es que, en resumen, debería haber un ejercicio sí o sí de flexibilizar, es decir, de quitar ciertos otros beneficios del trabajador, y ahí es donde probablemente la clase trabajadora se dé cuenta de la mala decisión que se ha tomado, porque va a tener que compensarle flexibilizando las horas, flexibilizando los beneficios. Es la única manera de bajar el costo. Es decir, que podría venirse una segunda parte de la famosa ley humanitaria, economista, y digamos ahí a los trabajadores no van a estar tan contentos con el incremento de los $25. Y a propósito de eso, quería preguntarle también, o sea, quiero un comentario sobre esto, sobre el tema de lo que podría ser o podría incluir la reforma laboral que ya ha sido anunciada para el próximo mes de enero, tomando en cuenta además el nivel de asambleístas que tenemos actualmente, que están absolutamente desconectados con la realidad nacional y con lo que sufren día a día los ecuatorianos. ¿Este incremento de los $25 va a servir para dinamizar la economía? Usted ya lo ha dicho, la gente probablemente lo que va a hacer es aprovechar ese incremento para comprar productos más baratos. Esos productos más baratos van a ser productos obviamente importados y eso no beneficia a la producción nacional y serán dólares o divisas que finalmente se vayan para afuera. Pero los $25 van a impulsar la economía del país, ¿o no? No para nada, Alexis, porque si es que uno se pone a ver las dimensiones, las cantidades de esos $25 van a ir al bolsillo del 30% de los trabajadores apenas, es decir, a muy poquita gente. Entonces, no, realmente yo mucho me temo que no, y más bien va en sentido contrario, porque entendamos una cosa, es decir, yo diría, para no irnos a profundizar demasiado en teoría, como que hay dos visiones de ver la economía. La que habíamos pasado hace más o menos 10 años, en donde más bien el desarrollo es hacia adentro, y la otra visión hacia afuera. Y entonces uno dice, perfecto, en la visión hacia afuera, ¿qué es lo que tendría que pasar? ¿Qué es lo que Lasso pregonaba en su campaña? Lo de más o menos Chile del año 73. Yo bajo todo, es decir, bajo la participación del Estado, privatizo todo, le quito todos los gastos al Estado y al mismo tiempo les bajo muchísimos los impuestos a todo mundo. Entonces, con eso, ¿qué es lo que logra? Que al abrir la economía, realmente lo que usted tiene es más posibilidades de que algunos actores puedan competir con éxito afuera, bajando todo. Es decir, esa es la versión que Lasso implícitamente pregonaba. Entonces, con esto dicho, Alexis, lo que estamos viendo es una versión absolutamente peligrosa que no se sabe qué es. Es decir, abrir la economía poniendo impuestos, subiendo el salario
con las tasas de interés más altas del mundo en dólares, es un horror. O sea, eso va a ser un disparo en el pie, pero brutal. Entonces, con eso dicho, ustedes creo que han confirmado con el pasar del tiempo que lo que yo suelo apreciar en general es bastante ceñido a la objetividad, y por lo tanto no veo por dónde. Es decir, lo mismo que les dije del Ministerio de Trabajo, de las decisiones, etcétera, va a pasar con esto. Es decir, lo que va a ver el trabajador es que ahora los empresarios van a estar haciendo lobbying por atrás para tratar de flexibilizar, diciéndole, mira, si tú subiste el salario, pues ahora tenemos que bajar los costos. Y en esa línea yo mucho me temo que con esta asamblea cualquier cosa pueda pasar. Pero a diferencia de la ley tributaria, estimado Alexis, la flexibilización laboral sí es un asunto muy complejo, porque incluye muchos actores sociales. Del rato que la asamblea permita que una cosa de esas pase por el Ministerio de la Ley, pues yo creo que no va a ser tan simple el asunto en las calles, y eso es lo que habrá que ver en el futuro inmediato. Ahora, economista Landázuri, si bien este incremento salarial suena justo para el trabajador, ¿qué va a pasar con el sector de la microempresa, que se va a ver con mayor dificultad de cubrirlo, tomando en cuenta que también, no solo para la microempresa, para las empresas en general y para los ciudadanos en general, desde el 1 de enero del próximo año entra en vigencia esta reforma tributaria, y ahí hay una carga muy fuerte al sector de la clase media y también a un cierto sector empresarial, y sobre todo al microempresario, que tiene que pagar tiene que pagar este RICE, que reemplaza al RIMPE que había antes, que está vigente hasta diciembre, y que por el que se cobraba un valor adicional, y este 2% que en teoría desaparecería, pero que es reemplazado por este otro tributo. ¿Cómo enfrentaría este sector de la economía el incremento salarial? A ver, esa es una buena pregunta. Yo creo que primero, bueno, como ustedes vieron, estaba sonando el teléfono y me distraje un poquito de la consulta. Usted me decía las dos caras, ¿no? Es decir, los trabajadores contentos, los microempresarios, ¿qué pasará? Eso es correcto. En esa línea, entonces, pues lo que yo mucho me temo es que los $25 tampoco es que le van a arreglar a nadie la situación. Realmente lo otro es pensar en el mediano plazo, es decir, veamos si es que esto continúa. Subir hasta $500 de salario es un absurdo. Y la gran pregunta es, bueno, ¿por qué 500? ¿Por qué no mejor 600, 700? Es decir, es una cifra salida del estómago completamente, no se sabe de dónde. Entonces, lo correcto respecto al análisis de este tema sería otra vez ceñirse a la técnica, tratar de ceñirse a ver cómo está usted en comparación. ¿Y sabe cuál es el problema del Ecuador, Yesenia? No es el salario. El problema es que la economía está completamente desbocada frente a los indicadores internacionales. Nuestro tipo de cambio real está apreciado. Entonces, todo esto, ¿en qué se resume, estimados amigos? En que somos caros. Es decir, $1 aquí hace menos de lo que hace en Colombia o de lo que hace en Perú. Ese es el verdadero problema. Eso es lo que deberíamos buscar arreglar. No subir los salarios, porque eso contribuye al problema que yo he mencionado. Ahora, los microempresarios realmente están viviendo al día. La clase a la que usted le está subiendo, para mí es un impuesto, en resumen, ¿no? Este aumento salarial es característica para mí más clara de impuestos, es decir, sin ninguna lógica se sube un salario que no tiene la contrapartida de más productividad o de ahorro, etcétera, pues se transforma en un impuesto para las empresas. Lo que va a pasar es que muchos microempresarios, usted les empuja a la informalidad. Entonces, esos microempresarios, en la realidad, lo que sucede es que una mamá que está haciendo mermeladas y que las está vendiendo le dice a la hermana, al cuñado, etcétera, quieres trabajar conmigo, pero eso sí, no te puedo afiliar y por lo tanto te voy a pagar apenas $300. Y lo otro, otros microempresarios en restaurantes contratan venezolanos, contratan cubanos, contratan colombianos que están dispuestos a trabajar por menos. Eso es lo que estamos logrando. Eso es lo que estamos logrando como sociedad, en vez de hacer que todos se incorporen. Y no es que esté en contra de los extranjeros, para nada. El asunto es que todos deberían incorporarse a un mercado formal que esté contribuyendo con la seguridad social, que tenga un reconocimiento justo, que permita que las personas trabajen en varios sitios si es que es necesario. Eso se ve en Estados Unidos, por ejemplo, aunque Estados Unidos es un ejemplo difícil de emular en el Ecuador. De todas maneras nos da ciertas pistas. Entonces ahí tiene usted el equilibrio, Yesenia, es decir, por un lado tiene
el aumento que es completamente antitécnico y que no va a ser suficiente mientras no se arregle la economía y los precios bajen. El trabajador va a seguir sintiendo que no le alcanza la plata. Y por otro lado, lo que usted está haciendo es empujar a todos los microempresarios a la informalidad. En el caso de las empresas grandes, medianas, pues tenemos otras herramientas. En el caso de los microempresarios, esas herramientas son mucho más limitadas y son probablemente los que más necesitamos que se vuelvan formales si queremos generar empleo de calidad. El incremento del salario, nos decía el otro día un representante de los gremios empresariales, lo que va a hacer es que muchas empresas o eviten contratar nuevo personal que tenían previsto para el próximo año o empiecen a despedir o desvincular trabajadores. ¿Usted cree que también puede ser como muy apocalíptico también este comentario de que este incremento de $25 pueda resultar contraproducente para la clase obrera? No creo que es para tanto, es decir, habrá que esperar un tiempo, pero lo que sí creo, Alexis, es que no contribuye a nada, es decir, no ayuda. Y por otro lado, sí puede pasar que algunas empresas vean, por ejemplo, las cifras y digan, bueno, si es que ahora me toca pagar más, pues tenemos que hacer lo mismo con menos. Eso sí puede pasar. No sé, lo que pasa también es que como son tan pocos los que estamos trabajando en relación de dependencia, realmente las cifras no se van a mover. Es decir, va a haber que en realidad, al ser el 30% apenas, al final del día lo que va a pasar es que los indicadores van a seguir como están, lo cual ya es suficientemente apocalíptico, es decir, ya tener apenas a 3 de 10 trabajando es realmente una cifra que el país nunca antes la había vivido. Yo recuerdo que cuando se estudiaban estas cifras en el Ecuador de hace 20 años, pues eran siempre dos mitades y peleábamos por que esa otra mitad se haga más pequeña. Hoy ese 50% que antes era de informales y de personas que no estaban trabajando, pues se ha transformado en 30%. Entonces es realmente ese ya para mí es un escenario lo suficientemente apocalíptico. De ahí a decir que van a despedir por los $25, no creo. Pero probablemente, Alexis, lo que sí sucede es que si el próximo año son otros 25 y el siguiente otros 25 y el siguiente otros 25, claro, eso sí ya es fuera de cualquier lógica. Entonces yo me temo que está el gobierno metido en una red complicada de ofrecimientos que pueden gatillar unas reacciones sociales complicadas también en los próximos meses cuando se vea que la economía no mejora, porque lamentablemente lo otro, que nos guste o no, es un indicador fundamental para las inversiones, Alexis y Yesenia, es el riesgo país. Es decir, por ejemplo, uno no debería estar pensando en vender activos con este riesgo país. Yo he dicho eso siempre, desde que... ¿Sería un error vender el Banco del Pacífico, por ejemplo? Hoy sí, con este riesgo país sí, y van a ver a dónde quiero llegar. Es decir, yo lo he dicho objetivamente siempre que he visto que es así. Es decir, si uno tiene un riesgo país tan alto, ¿qué es lo que sucede? Que un inversionista extranjero, Alexis, le va a castigar a esa inversión. ¿Cómo le castiga? Le castiga diciendo, bueno, su riesgo país es de 850 puntos. Entonces, en finanzas se conoce como ¿cómo descuento mis flujos? Mis flujos los descuento utilizando el riesgo y entonces el costo de capital. Y ese riesgo está muy alto. Entonces, no es oportuno. Y peor todavía, una tomadura de pelo de querernos decir que esto es para la niñez. No tiene nada que ver, por Dios, lo uno y lo otro. La gente no tiene que ser crédula. Es decir, uno para alimentar a la niñez, que primero es un deber de una sociedad, no estar vendiendo activos para aquello, necesita ingresos permanentes, no vender algo y decir me va a servir para la niñez y de tal manera que yo con eso justifico la decisión. Eso a mí me molesta, no me incomoda. Me gasto la platita de la venta del banco, pan hoy, hambre mañana cuando me acabe la platita. Claro, no tiene lógica eso. Entonces, con eso dicho, les dejo un ejemplo. Además, cuando yo estudiaba en el extranjero, al mismo tiempo me preocupé mucho de entender la política y otros temas económicos, y yo preguntaba en Chile, por ejemplo, ¿por qué no se privatizó Codelco? La respuesta de ellos, que privatizaron absolutamente todo, fue que el riesgo percibido era muy alto y técnicamente no les daba lo que el activo valía. Fíjese en esa respuesta, Alexis, es muy técnica, está bien hecha. Entonces lo que sucede es que usted con 850 puntos, probablemente todo le van a castigar, le van a decir te doy $1, exagerando, porque el riesgo es muy alto. Mañana gana el sector indígena, me expropian el banco, me expropian esto, entonces no te voy a pagar esto, sino te voy a pagar esto otro. Entonces ahí ustedes tienen la respuesta respecto a algunos temas
Y con relación a los empresarios, pues yo he sido de los pocos bien objetivos que ha dicho las cosas desde mi óptica, las que yo pienso. Entonces ahora los empresarios están empantanados en una situación bien complicada porque muchos malentendieron el rol de ser un dirigente empresarial como ser una oficina del gobierno, es decir, de no poder discrepar, de no poder disentir. Y entonces en esa línea ahora pues muy probablemente se les va a ser complicado dialogar con el gobierno mientras las medidas que se van tomando son salidas de cualquier lógica que se ha visto en el país en los últimos años. Muchísimas gracias, economista, siempre muy amable por su tiempo y por la información que nos proporciona en los diálogos. Osvaldo Landázuri, empresario y analista económico que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, economista. Un abrazo, felices abrazo. Fiestas y ya no nos vemos. No lo vemos, claro. Feliz Navidad y buen año. Igualmente a ustedes, Alexis y Yesenia, un gran abrazo, gracias por la invitación.